Así que ahí estaba yo, intentando explicarles, gente, como la academia militar más prestigiosa de 3 brazos espirales quedó patas arriba por culpa de un gato doméstico. Pero nos estamos adelantando. Permítanme empezar con la pesadilla andante que fue el cadete 13. Imagínense esto. La Academia Militar Nexus, donde los mejores y más brillantes de la galaxia vienen a aprender el arte de la violencia organizada y la intimidación estratégica. Hablamos de un lugar donde las tropas de choque krilianas entrenan junto a los Bord y los manipuladores mentales, donde los comandantes de la flota tescariana comparten comedores con los psíquicos de batalla andromedanos. Esta no es la típica universidad espacial. Aquí es donde las civilizaciones envían a sus mejores mercenarios para aprender a destruir cosas de forma más eficiente. Y en la cima de esta cadena alimentaria de caos organizado se encontraba el cadete 13. Su verdadero nombre era algo así como Seper Tulnox, pero nadie podía pronunciarlo sin invocar accidentalmente algo desagradable, así que todos lo llamaban cadete 13. Pertenecía a una de esas especies guerreras que la evolución diseñó para ser realmente buenas haciendo que otras cosas dejaran de existir. 2.4 metros de altura, con la complexión de un tanque que decidió ir al gimnasio con un blindaje natural que probablemente podría detener un cañón de plasma. Su idea de un apretón de manos amistoso podía aplastar el titanio. El tipo nunca había perdido una simulación de combate. Ni una sola vez. Ni siquiera cuando programaron una computadora para hacer trampa. Entraba en esos campos de batalla virtuales y emergía 20 minutos después, mientras sus oponentes aún intentaban averiguar que los había golpeado. Sesiones de estrategia. Calculaba 17 maneras diferentes de terminar un conflicto antes de que los demás cadetes terminaran de leer las instrucciones. Ejercicios de liderazgo. Otros estudiantes lo saludaban literalmente antes de recordar que no era su oficial al mando. Pero esto era lo que realmente hacía especial al cadete 13. Lo disfrutaba. Se notaba en sus ojos depredadores. Cada vez que un pobre estudiante de honor riellano intentaba retarlo a un combate de entrenamiento, lo miraba con cara de estar a punto de abrir un regalo muy interesante. Y 30 segundos después, otro cadete se levantaba del suelo, preguntándose si su seguro cubría la destrucción total del ego. La academia tenía toda esa jerarquía, ¿verdad? Como en cualquier buena institución militar, estaban los estudiantes alfa que inspiraban respeto, los de rango medio que hacían su trabajo y mantenían un perfil bajo. Y luego estaban los de abajo, que pasaban la mayor parte del tiempo intentando pasar desapercibidos. El cadete 13 no solo estaba en la cima de la pirámide. Él era la pirámide. Todos los demás solo buscaban un lugar cómodo a su sombra. ¿Sabes lo mal que estaba? Cadetes de especies que habían conquistado la mitad de sus galaxias natales cruzaban pasillos para evitarlo. No estábamos hablando precisamente de pusilánimes. Estos eran la flor innata, los mejores guerreros que sus civilizaciones ofrecían, y se desviaban por los pozos de mantenimiento solo para evitar el contacto visual con él. El profesorado lo adoraba, por supuesto. Nada hace más feliz a un instructor militar que un estudiante que hace que todos sus entrenamientos parezcan fáciles. Además, dominaba a la perfección el respeto a la autoridad. Postura perfecta, respuestas perfectas, todo perfecto. En teoría, el cadete 13 era justo lo que la academia intentaba producir. Lástima que nadie se molestara en mencionarlo al humano que estaba a punto de aparecer y conquistar el lugar accidentalmente con solo sarcasmo y un gato. Y aparece la teniente Maya Rodríguez, a la izquierda del escenario, con una bolsa de lona y la expresión de indiferencia más agresiva que he visto en un ser consciente. La Junta de la Academia Galáctica, en su infinita sabiduría, había decidido que era hora de un intercambio cultural con las nuevas especies. Ya sabes, difundir la diversidad, hacer que todos se sintieran incluidos. Algo realmente conmovedor. El problema era que los humanos se habían labrado una gran reputación en la galaxia. No una buena reputación, claro está, sino más bien la de genial. Aquí vienen los impredecibles primates que, de alguna manera,
siguen ganando guerras sin querer. Verán, mientras otras especies dedicaban milenios a perfeccionar el arte de la guerra organizada, los humanos, al parecer, habían decidido saltarse el manual y simplemente improvisar. Y de alguna manera, inexplicablemente, seguía funcionando. La reunión de profesores antes de la llegada de Mia fue, al parecer, una maravilla. Imagínense, el comandante Vextroul, un andromedano que había conquistado 3 sistemas estelares antes del desayuno, ajustando nerviosamente sus garras de batalla ceremoniales. La almirante Kixnara, cuyo genio estratégico se enseñaba literalmente en libros de texto a lo largo de 17 galaxias, sudando a través de su traje ambiental. Y a la cabecera de la mesa, el decano Morgoth, un ser tan viejo y sabio que los planetas, le pedía consejos sobre mecánica orbital. Con aspecto de acabar de darse cuenta de que había invitado accidentalmente a una manada de animales salvajes a un torneo de ajedrez. ¿Estamos completamente seguros de esta asignación humana? El decano había pedido, en el lenguaje burocrático, que por favor me diga que aún hay tiempo para fingir un error administrativo. Pero el papeleo ya estaba archivado, el transporte ya estaba en camino, y Maya Rodríguez ya estaba a medio camino de convertir su institución perfectamente ordenada en lo que generosamente podría llamarse un caos organizado. Maya no era especialmente alta para los estándares humanos, quizá 1,65 metros con botas. Tenía un corte de pelo corto y práctico que gritaba: "No tengo tiempo para tus tonterías", y unos ojos marrones que parecían encontrar todo ligeramente divertido. Entró en la academia como si fuera la dueña del lugar, lo cual era particularmente impresionante considerando que nunca había visto a la mayoría de las especies allí y no tenía ni idea de para qué se suponía que debía hacer la mitad del equipo. El primer encuentro entre Maya y la cadete 13 ocurrió en el pasillo principal durante el cambio de turno. Imagínense la escena. Cientos de cadetes de docenas de especies, todos moviéndose con esa perfecta precisión militar que se espera de estudiantes de élite. Y justo en medio de este flujo organizado, Maya simplemente caminaba, completamente despreocupada por estar rodeada de seres que probablemente podrían levantar una luna pequeña en press de banca. El cadete 13 la vio de inmediato. Carne fresca, ya saben. Aquí estaba esta criatura diminuta y de aspecto blando que claramente no pertenecía a su dominio. Así que hizo lo que le salió natural. Se plantó directamente en su camino, se irguió hasta alcanzar su altura intimidante y le dio el tratamiento completo. La mirada de depredador, la sutil demostración de amenaza, toda la rutina de soy la muerte encarnada que también le había funcionado. Maya lo miró, observó los 2,4 metros de músculo acorazado y apenas contuvo la violencia, y dijo: disculpe, está bloqueando la máquina de café. Eso fue todo. Sin miedo, sin respeto, sin reconocer que estaba cara a cara con el cadete más peligroso de la academia. Solo una leve irritación porque él se interponía entre ella y la cafeína. El cadete 13 estaba tan sorprendido que se hizo a un lado. Maya asintió cortésmente, le dio las gracias y pasó junto a él como si fuera un mueble. Todo el pasillo quedó en silencio. Algunos cadetes dejaron de respirar, lo cual era impresionante considerando que algunos técnicamente no necesitaban respirar. Y así fue como la teniente Maya Rodríguez, sin un solo puñetazo ni una sola amenaza, logró desanimar por completo al estudiante más temido de la Academia Militar Nexus. Lo había tratado como si fuera un hombre común y corriente, que al parecer era lo único que su ego no podía soportar. Pero Maya no había terminado de remodelar la estructura de poder de la Academia. Oh, no. Apenas estaba empezando porque mañana traería a su gato. Ahora bien, antes de que pregunten, sí, la Academia tenía normas sobre mascotas. Específicamente, tenían normas contra ellas. Esta era una institución militar, no un zoológico de mascotas. Pero Maya había presentado la documentación correspondiente, había puesto todos los puntos sobre los ojos y cruzado todas las T's,
y de alguna manera convenció a los burócratas de que su gato calificaba como animal de apoyo emocional esencial para el rendimiento óptimo del instructor. Al parecer, la documentación era una obra de arte. Maya había logrado que pareciera que el destino de la educación interestelar dependía de su acceso a un gato atigrado naranja llamado Capitán Bigotes. Y lo bueno de la burocracia es que, una vez presentados y aprobados los formularios, discutir con ellos requiere aún más papeleo, algo con lo que nadie quiere lidiar. Así que allí estaba Maya, en su segundo día de trabajo, caminando por los pasillos de la academia con un transportín ERSCAT estándar. Dentro de este transportín había aproximadamente 4.5 kilogramos de pelaje naranja, actitud y una total indiferencia ante el hecho de que ahora era el único felino terrestre en un radio de 3 galaxias. El Capitán Bigotes, por su parte, parecía perfectamente contento con su nueva situación. Era uno de esos gatos que había descubierto desde muy joven que el universo existía principalmente para su conveniencia, y todo este asunto de la Academia Espacial era solo un lugar más para que lo adoraran como es debido. El hecho de que la mayoría de los estudiantes nunca antes hubieran visto algo como él simplemente significaba más atención, que era claramente lo que merecía. Maya se dirigía a su primera clase oficial, algo llamado Psicología de Combate Interespecie, cuando se topó de nuevo con el cadete 13. Al parecer, la había estado esperando, probablemente planeando algún tipo de exhibición de intimidación para reafirmar su dominio tras la humillación de ayer. Teniente Rodríguez, dijo, con ese tono que sugería que le hacía un favor al pronunciar su nombre correctamente. Creo que empezamos con mal pie ayer. Maya se detuvo y dejó el transportín. ¿De verdad? Creí que empezamos con mal pie cuando intentaste someterme con la mirada y te ignoré. Eso pareció funcionarme bien. Ahora es donde la cosa se pone interesante. El cadete 13 estaba empezando lo que probablemente sería un discurso muy digno sobre el respeto mutuo y la jerarquía militar. Cuando el capitán Whiskes decidió que ya estaba harto de estar en el transportín, soltó uno de esos maullidos demandantes que usan los gatos cuando quieren algo, que en este caso era: déjame salir para que pueda investigar a estos nuevos sujetos. El efecto en el cadete 13 fue inmediato y espectacular. Esta máquina de matar de 2,4 metros de altura, este depredador supremo que jamás había perdido una pelea, echó un vistazo al transportín y se quedó completamente rígido. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se volvió superficial y retrocedió un paso como si Maya acabara de sacar una granada de plasma. ¿Qué? Dijo con una voz que había subido unas 3 octavas. Eso es. Mia bajó la vista hacia el transportín, donde el capitán Whiskes ahora apretaba la cara contra la puerta de Maya y ronroneaba. Ese es mi gato. Se llama Capitán Bigotes. Es naranja. ¿Tu gato? Sí, ya sabes, un pequeño mamífero carnívoro. Peludo, tira cosas de las mesas por diversión. Una mascota típica de la Tierra, muy común de donde yo vengo. Maya estaba estudiando al cadete 13 con el tipo de interés científico que suele reservarse para descubrir nuevas especies. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma. El cadete 13 retrocedía lentamente, como si intentara no provocar a lo que fuera que estuviera en ese transportín. Esa cosa es un depredador. Bueno, sí, técnicamente es un asesinato para la población local de ratones, pero es tan peligroso como una almohada particularmente agresiva. Fue entonces cuando el capitán Bigotes decidió ayudar. Metió una pata por la malla y emitió un pequeño chirrido, que aparentemente fue el sonido que le rompió el cerebro al cadete 13 por completo. El gran guerrero, el terror de la academia, el ser que nunca había mostrado miedo ante nada, retrocedió tan rápido que tropezó con sus propios pies. Pero se pone mejor. Mientras retrocedía a gatas, chocó contra una escalera de mantenimiento apoyada en la pared. Su instinto se despertó y se agarró a ella,
levantándose del suelo. El problema fue que no dejó de subir. Subió por esa escalera como si el capitán Bigotes fuera un tigre dientes de sable en lugar de un gato doméstico interesado principalmente en encontrar un lugar soleado para su siesta. Maya se quedó allí, con el transportín en la mano, mirando hacia arriba a 2,4 metros de músculo acorazado aferrado a una escalera como si fuera un salvavidas, mientras una bola de pelusa naranja de 10 peniques ronroneaba contenta en su transportín. Parpadeó un par de veces, procesando la situación y luego dijo, bueno, eso es nuevo. Otros cadetes empezaban a reunirse, atraídos por la conmoción. Vieron su mayor miedo, su campeón invencible colgado de una escalera y negándose a bajar porque había un gato cerca. El sonido de risitas empezó bajo, pero se extendió rápidamente entre la multitud. «Buen día 13», gritó Maya. «Solo es un gato. No te va a hacer daño». «Mantén esa cosa lejos de mí», respondió desde algún lugar cerca del techo. Maya miró a la creciente multitud de cadetes divertidos, luego alzó la vista hacia el cadete 13 y luego al capitán Whiskes, quien de alguna manera había logrado parecer presumido a pesar de ser un gato. «¿Sabes qué?», dijo. «Creo que me va a gustar este lugar». Si alguna vez has formado parte de una organización militar, sabes que las noticias viajan más rápido que las comunicaciones por satélite. Una hora después del gran incidente de la escalera, todos los instructores de cadetes y droides de mantenimiento de la academia se enteraron de cómo el poderoso cadete 13 había sido derrotado por un gato doméstico. Al final del día, circulaban 3 versiones diferentes, cada una más ridícula que la anterior. La más popular mostraba al capitán Whiskes escupiendo fuego y disparando rayos láser por los ojos. La segunda afirmaba que el gato era en realidad un asesino que cambiaba de forma enviado por los servicios de inteligencia humanos. La tercera, y la más precisa, era, sin duda, la más difícil. Creer que un gato terrestre perfectamente común había reducido al depredador máximo de la academia a un desastre tembloroso con solo existir cerca de él. La dinámica de poder en la academia cambió más rápido que un salto hiperespacial. ¿Recuerdan a todos esos cadetes que solían cruzar pasillos para evitar al cadete 13? Bueno, de repente ya no cruzaban pasillos. De hecho, algunos se desviaban de su camino para chocar con él solo para ver si los rumores eran ciertos. Tomemos como ejemplo a la cadete Vexilla, una resistente especialista en combate que había pasado los últimos 6 meses caminando con pies de plomo alrededor del cadete 13. Había sido una de esas estudiantes de nivel medio, lo suficientemente competente como para evitar la atención, pero no lo suficientemente hábil como para desafiar la jerarquía. La mañana después del incidente del gato, se acercó al cadete 13 en el comedor y le preguntó si le importaba que se sentara en su mesa. Su mesa. La mesa que había sido exclusivamente suya durante todo el semestre. La mesa a la que otros cadetes preferían saltarse las comidas antes que acercarse. El cadete 13 levantó la vista de su pasta nutricional como si le acabara de pedir que resolviera la teoría del campo unificado. ¿Qué? Dije, ¿te importa si me siento aquí? Las demás mesas están llenas. Por cierto, no estaban llenas. Había muchas mesas vacías, pero Vexilla estaba tanteando el terreno, a ver si los poderosos habían caído. Y aquí está la cuestión. El cadete 13 no sabía cómo decir que no. Toda su rutina de intimidación se basaba en la suposición de que todos le tenían miedo. Pero si se corría la voz de que le tenía miedo a un gato, ¿cómo podría mantener el miedo que mantenía a raya a todos los demás? Estaba atrapado en un bucle lógico que habría provocado un fallo informático. Supongo, dijo finalmente. Y así, su mesa exclusiva se convirtió en propiedad común. Pero la cosa empeoró. Se corrió la voz sobre la ubicación del capitán Whiskes a todas horas. El gato se había instalado en la oficina de Maya, que estaba justo al lado de la sala principal de entrenamiento táctico. Cada vez que el cadete 13 tenía que ir a clase, tenía que pasar por delante de la puerta donde acechaba el monstruo.
Empezó a tomar rutas que le añadían 15 minutos a su trayecto solo para evitar la posibilidad de encontrarse con la naranja. Amenaza. Los demás cadetes lo notaron. Por supuesto que lo notaron. Cuando tu depredador máximo empieza a desviarse por el sector de recuperación de residuos para evitar un corredor, la gente habla. Y cuando la gente habla en una academia militar, las reputaciones se desmoronan más rápido que un castillo de naipes en un huracán. Maya, siendo una observadora, decidió investigar un poco. Nunca había visto una reacción como la del cadete 13, y su curiosidad se despertó. Así que hizo lo que cualquier buen instructor haría. Fue a la biblioteca digital y empezó a buscar biología y psicología seferiana. Lo que encontró fue absolutamente fascinante. Resulta que los sefiranos habían evolucionado en un planeta llamado Kate Mora, que antaño había sido el hogar de una especie de enormes depredadores felinos dientes de sable llamados morgats. Aparentemente, estos seres eran del tamaño de pequeñas naves espaciales, con garras retráctiles que podían atravesar los agujeros de las naves espaciales y un instinto de caza que los hacía casi imposibles de escapar. Los morgats habían sido el depredador dominante en Ketora durante millones de años, y los sapiranos habían sido sus principales presa. La evolución había inculcado en el código genético seheriano un terror instintivo hacia cualquier felino. Era una programación de supervivencia tan profunda que bien podría haber sido grabada en su ADN con un cortador de plasma. Lo realmente interesante es que los morgat llevaban más de 50.000 años extintos. Los Zeprins finalmente desarrollaron tecnología lo suficientemente avanzada como para exterminarlos por completo. Pero la evolución no actualiza su software muy rápidamente, y la respuesta al miedo nunca se había erradicado de la especie. Así que ahí estaba el cadete 13, un ser supuestamente evolucionado de una civilización espacial avanzada, reducido al pánico por un animal que pesaba menos que su almuerzo, y cuyo mayor logro fue aprender a usar una caja de arena. Maya encontró esta información absolutamente encantadora, no porque disfrutara del sufrimiento del cadete 13, sino porque explica mucho sobre el enfoque cepriano de la guerra. No solo eran agresivos por naturaleza. Eran agresivos porque sus ancestros habían pasado millones de años siendo cazados por felinos gigantes. Toda su doctrina militar era básicamente matar. Antes de que pueda abalanzarse sobre ti. La revelación también explicaba por qué el cadete 13 había tenido tanto éxito en la academia. Su especie había evolucionado específicamente para ser mejores en la guerra que cualquier otra cosa en su entorno. El problema era que su entorno ya no incluía gatos asesinos gigantes. Así que toda esa optimización evolutiva se había redirigido a hacerlos realmente buenos en tácticas militares. Pero la evolución, como Maya estaba aprendiendo, tenía sentido del humor. Había creado la especie guerrera perfecta, programada para el combate y el pensamiento estratégico. Y luego les había dado una fobia paralizante a los mamíferos pequeños y peludos que disfrutan de tirar cosas de las mesas. Al final de la semana, toda la estructura social de la academia había dado un vuelco. Cadetes que nunca se habían hablado entre sí se unían por diversión compartida a expensas de su antiguo terror. Se formaban grupos de estudio en torno a la cuestión de si otras especies tenían puntos ciegos evolutivos similares. Alguien inició una apuesta sobre si el cadete 13 realmente se presentaría a su próxima simulación de combate. Y a pesar de todo, el capitán Bigotes continuó viviendo su mejor vida, completamente inconsciente de que accidentalmente conquistó una academia militar simplemente siendo un gato. Ahora, uno podría pensar que Maya se contentaría con ver cómo el antiguo terror de la academia se desmoronaba mientras su gato, sin darse cuenta, gobernaba la escuela. Y durante aproximadamente una semana, fue perfectamente feliz observando el caos. Pero entonces sus instintos de instructora se activaron y se dio cuenta de que estaba viendo a un estudiante destruirse a sí mismo por algo completamente irracional. Maya encontró al cadete 13 en el lugar menos imaginable, el jardín de meditación de la academia. Era un pequeño y tranquilo espacio diseñado para la reflexión y la preparación mental,
lleno de plantas de docenas de mundos diferentes y con un pequeño arroyo artificial que emitía relajantes sonidos burbujeantes. Era el tipo de lugar que los estudiantes militares serios solían evitar porque parecía demasiado tranquilo para un entrenamiento de guerrero adecuado. El cadete 13 estaba sentado en un banco con la mirada perdida, con aspecto de que alguien le acababa de decir que toda su vida era una mentira, lo cual, para ser justos, no estaba lejos de la verdad. Su reputación estaba en ruinas. Su confianza estaba destrozada, y probablemente estaba cuestionando cada suposición que alguna vez se había hecho a sí mismo. ¿Te importa si me siento?, preguntó Maya, sentándose en el banco antes de que él pudiera responder. Bonito sitio. Muy zen. Apuesto a que nunca imaginaste encontrarte escondiéndote de una bola de pelo de 4.5 kilos en un jardín de meditación. El cadete 13 la miró con lo que generosamente podría llamarse sospecha. ¿También estás aquí para burlarte de mí? No, la burla no es lo mío. Prefiero el sarcasmo, que es completamente diferente. La burla es malintencionada. El sarcasmo es educativo. Maya estiró las piernas y se puso cómoda. Además, creo que ya entendí por qué tienes este problema en particular. Ilumíname, dijo con el tono de quien esperaba decepcionarse. Así que Maya le explicó lo que había aprendido sobre Sepri y la historia evolutiva. Los felinos gigantes, los millones de años de depredación, la programación genética que hacía que su especie tuviera un miedo instintivo a cualquier felino. Lo explicó todo con el tono desenfadado de quien habla del tiempo, lo que de alguna manera facilitó que el cadete 13 lo procesara. Entonces, ¿estás diciendo?, dijo lentamente, que en realidad no soy un cobarde. Simplemente estoy genéticamente programado para tenerle miedo a los gatos. Exactamente. Tu cerebro ve al Capitán Bigotes y piensa en una bestia asesina gigante que quiere comerme, aunque tus ojos claramente te están diciendo que es una cosita naranja que suele dormir la siesta en lugares soleados. Es como tener un software de evaluación de amenazas defectuoso que nadie se molestó en actualizar. El cadete 13 guardó silencio un largo rato. Luego dijo, «Esto no me hace sentir mejor». Claro que no. Entender por qué le tienes miedo a algo no hace que el miedo desaparezca mágicamente, pero sí significa que puedes trabajar en ello en lugar de simplemente aceptar que estás condenado a huir de los gatos domésticos el resto de tu vida. Y así fue como Maya Rodríguez, contra toda lógica y sentido común, se ofreció como voluntaria para ayudar al antiguo terror de la academia a superar su fobia paralizante a su gato. Porque, al parecer, ver a estudiantes talentosos destruirse por miedos irracionales era algo que la molestaba más de lo esperado. El entrenamiento empezó con algo pequeño, muy pequeño. Maya llevaba al Capitán Whiskers al jardín de meditación en su portabebé, y el cadete 13 se sentaba en un banco a 15 metros de distancia, intentando convencer a su sistema nervioso de que no estaba a punto de ser devorado por un monstruo prehistórico. La primera sesión duró unos 3 minutos antes de que el cadete 13 tuviera que irse porque su reacción de lucha o huida le estaba dando dolor de cabeza. Es ridículo, murmuró después de la cuarta sesión, en la que había logrado sentarse en la misma zona que el portabebé durante 10 minutos. Me he enfrentado a cruceros de batalla. He liderado equipos de asalto contra posiciones fortificadas. No debería tener ataques de pánico por un pequeño mamífero naranja. Sí, bueno, a la evolución no le importan tus sentimientos, respondió Maya. Tus antepasados que les tenían miedo a los gatos vivieron lo suficiente para reproducirse. Tus antepasados que pensaban que los gatos eran lindos se convirtieron en su almuerzo. Adivina qué genes heredaste. Pero lenta, increíblemente lenta, avanzaba. El cadete 13 pasó de 15 metros a 12 metros y luego a 9 metros. Aprendió a reconocer la diferencia entre su mente racional y su respuesta instintiva de pánico. Empezó a poder sentarse en la misma zona que el Capitán Bigotes sin planear de inmediato rutas de escape. El gran avance llegó durante la tercera semana de entrenamiento. Maya había decidido probar algo diferente. En lugar de mantener al Capitán Bigotes en el transportín,
lo había dejado salir a explorar el jardín con una correa larga. El gato, como es un gato, había encontrado inmediatamente el lugar más soleado disponible y se había echado una siesta. El cadete 13 estaba sentado a unos 6 metros de distancia, practicando sus ejercicios de respiración e intentando convencer a su cerebro de que la mancha naranja dormida no era una amenaza inmediata para su supervivencia. El capitán Bigotes estaba haciendo eso que hacen los gatos. Están completamente relajados y listos para entrar en acción a la primera señal de algo interesante. ¿Sabes cuál creo que es tu problema?, dijo Maya, con voz tranquila. Estás luchando contra esto en lugar de eso. De trabajar con él. No estoy seguro de entender. Tu respuesta al miedo intenta mantenerte vivo. No intenta humillarte ni hacerte parecer débil. Intenta asegurarse de que no te coma un gato gigante. El hecho de que no haya gatos gigantes cerca es irrelevante para tu amígdala. Así que, en lugar de intentar apagar el miedo, ¿qué tal si trabajas con él? El cadete 13 la miró con una mirada que sugería que podría haber perdido la cabeza. Trabajar con él. ¿Cómo? Bueno, eres un genio táctico, ¿verdad? Todo se reduce a analizar amenazas y desarrollar respuestas. Así que analiza esta amenaza. ¿Cuáles son las capacidades del Capitán Whiskey? ¿Cuáles son sus debilidades? ¿Cómo lo enfrentarías si realmente intentara matarte? Fue brillante. En realidad, Maya le estaba dando al cadete 13 una forma de involucrar su mente racional y analítica mientras su cerebro emocional se volvía loco por el gato. En lugar de simplemente quedarse sentado con miedo, podía tener miedo y ser táctico al mismo tiempo. Es pequeño, dijo el cadete 13 lentamente, como si estuviera trabajando en un escenario de combate. Baja masa, alcance limitado. Sus armas principales serían garras y dientes, pero la escala es manejable. Sigue adelante. La velocidad sería su principal ventaja. Los gatos son depredadores de emboscada, pero él también está predimensionado, lo que significa que sería vulnerable a las técnicas de agarre. Y él, de hecho, no me está prestando atención en absoluto. Maya sonrió. Ahora lo entiendes. El capitán Bigotes no te está cazando. No le interesas ni lo más mínimo. Está durmiendo la siesta. Literalmente le interesas menos que este rayo de sol sintético. Y así, algo encajó. La postura del cadete 13 se relajó ligeramente. Su respiración se estabilizó. Todavía tenía miedo, pero tenía miedo y pensaba al mismo tiempo, lo que aparentemente era la clave para manejar la situación. Esto sigue siendo aterrador, admitió. Sí, pero no estás huyendo. Eso es progreso. Al final de la sesión, el cadete 13 había logrado sentarse en la misma zona que un gato suelto durante 30 minutos sin sufrir un ataque de pánico. Todavía tenía miedo, todavía se sentía incómodo, todavía estaba listo para salir corriendo a la primera señal de movimiento repentino. Pero era funcional, lo cual era más de lo que había podido manejar desde que empezó todo el asunto. No entiendo por qué me ayudas, dijo mientras recogían sus cosas. No he hecho más que complicarte la vida desde que llegaste. Maya se encogió de hombros. Tal vez solo me gusta alterar el orden natural de las cosas. O tal vez creo que la galaxia necesita más gente que pueda enfrentar sus miedos en lugar de ser controlada por ellos. Además, verte intentar intimidar a mi gato fue bastante entretenido. Tu gato nunca se intimidó. No, de verdad que no. Pero estás aprendiendo a sentirte menos intimidado por él, lo cual es casi igual de bueno. Ahora, pensarías que ese sería el final de nuestra pequeña historia, ¿verdad? El cadete 13 aprende a controlar su miedo. Maya se siente bien ayudando a un estudiante, y el capitán Bigotes continúa su reinado como el residente más poderoso de la academia, sin quererlo. Pero, resulta que el universo tiene un sentido de la sincronización dramática. El torneo anual de combate de la academia estaba programado para el final del semestre. Y a pesar de todo lo sucedido, el cadete 13 seguía siendo técnicamente el estudiante mejor clasificado. Sus calificaciones no habían bajado.
Sus puntuaciones tácticas seguían siendo perfectas, en teoría, seguía siendo el favorito para ganar. El único problema era que su confianza era tan estable como un castillo de naipes en una supernova. Maya lo observó durante las rondas preliminares y notó la diferencia. Seguía siendo hábil, técnicamente superior a sus oponentes, pero había una indecisión que no había estado antes. Dudaba de sí mismo, pensaba demasiado en cada movimiento, peleaba como alguien que no estaba seguro de merecer la victoria. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo Maya, al encontrarlo en el área de preparación antes del combate final. Estás tan ocupado teniendo miedo de tener miedo que olvidaste cómo ser bueno en las cosas. El cadete 13 vestía su uniforme de combate, con el aspecto de un tanque andante con problemas de ansiedad. Yo no sé si puedo con esto. ¿Y si me quedo paralizado? ¿Y si todos me ven fallar? Entonces fallarás delante de todos y el mundo seguirá dando vueltas. Mira, te has pasado el último mes aprendiendo a sentarte en la misma habitación que un gato sin tener un ataque de pánico. ¿Crees que un torneo de combate va a ser más difícil que eso? El torneo no me da ganas de trepar muebles. Tienes razón. Pero aquí está la cuestión. No eres la misma persona que fue derrotada por el Capitán Whiskers. Eres la persona que descubrió cómo trabajar con su miedo en lugar de dejarse controlar por él. De hecho, esa es una habilidad bastante útil en combate. El combate final se celebraba en la arena principal con toda la academia observando. El oponente del cadete 13 era un tescariano llamado Krikal, un luchador habilidoso que había estado esperando precisamente esta oportunidad. Todos conocían los problemas del cadete 13, y Krikal claramente planeaba usar esa ventaja psicológica. Maya se dirigió a la plataforma de observación, donde el profesorado y los estudiantes de último año veían los combates. Llevaba al capitán Whiskers en su portaaviones, aparentemente porque necesitaba vigilarlo durante el torneo. Pero en realidad ella tenía algo más en mente. El partido empezó con bastante normalidad. Ambos luchadores eran hábiles, ambos estaban bien entrenados y ambos lo estaban dando todo. Pero Maya pudo ver que el cadete 13 todavía se estaba conteniendo, todavía luchando como si no confiara del todo en sí mismo. Chris Ball estaba aprovechando la ventaja, utilizando tácticas agresivas diseñadas para abrumar e intimidar. Fue entonces cuando Mia decidió realizar un pequeño experimento. Durante una breve pausa en la acción, silenciosamente abrió el portaaviones del capitán Whiskers y lo dejó salir a la plataforma de observación. El gato, siendo un gato, inmediatamente comenzó a explorar su nuevo entorno, completamente ajeno al hecho de que estaba a punto de influir accidentalmente en el resultado de un torneo importante. El capitán Bigote se dirigió al borde de la plataforma de observación, desde donde podía tener una buena vista de la arena que se encontraba debajo. Se sentó, envolvió su cola alrededor de sus patas y se dispuso a mirar el espectáculo con el tipo de atención majestuosa que los gatos reservan para las cosas que les parecen levemente interesantes. El cadete 13 lo vio de inmediato. Incluso en medio del combate, su programación evolutiva buscaba amenazas. Y un gato en su visión periférica era exactamente el tipo de cosa que su cerebro estaba programado para notar. Por una fracción de segundo, Maya lo vio tensarse, vio la vieja respuesta de miedo hacer efecto. Pero entonces sucedió algo interesante. En lugar de entrar en pánico, en lugar de congelarse, el cadete 13 respiró hondo y aplicó las técnicas que Maya le había enseñado. Reconoció el miedo, analizó el nivel real de amenaza y tomó la decisión consciente de seguir luchando. El cambio fue inmediato y dramático. Toda esa energía que había estado usando para cuestionarse a sí mismo de repente fue redirigida a la pelea. Dejó de reprimirse, dejó de pensar demasiado y comenzó a luchar como el hábil guerrero que siempre había sido. Pero ahora estaba luchando con la confianza añadida de alguien que había aprendido a enfrentar sus miedos y seguir funcionando de todos modos. Los Kriegs nunca lo vieron venir. En un momento estaba aprovechando su ventaja contra un oponente vacilante. Al siguiente se enfrentó a toda la fuerza de un guerrero sapiriano que había dejado de tener miedo.
De tener miedo. El partido terminó unos 30 segundos después con Krixball boca arriba preguntándose qué acababa de pasar. La multitud estalló en vítores, pero Maya notó que el primer instinto del cadete 13 no fue celebrar. Su primer instinto fue mirar hacia la plataforma de observación donde el capitán Bigotes todavía estaba sentado tranquilamente observando los acontecimientos con la típica indiferencia felina. El cadete 13 asintió levemente al gato, casi como si estuviera reconociendo a un oponente digno. El capitán Bigotes, al ser un gato, ignoró por completo este gesto y comenzó a arreglarse la pata. Más tarde, después de las ceremonias, las felicitaciones y las inevitables entrevistas, Maya encontró al cadete 13 en el jardín de meditación. Estaba sentado en su banco habitual, con aspecto más pensativo que triunfante. Entonces, dijo, sentándose a su lado, ¿cómo se siente volver a ser campeón de la academia? Diferente. Él dijo, todavía tengo miedo de tu gato, ya sabes, al verlo allí durante el partido. Por un momento pensé que iba a perder el control por completo. Pero no lo hiciste. No, no lo hice. Tenía miedo, pero seguí luchando de todos modos. Eso es algo que nunca supe que podía hacer antes. Maya sonrió. Eso es lo que pasa con el miedo. En realidad no es el enemigo. Es solo información. Tu cerebro te dice que prestes atención a algo. El truco es aprender a recibir la información sin dejar que él tome todas tus decisiones por ti. ¿Es eso algo humano? ¿Aprender a tener miedo y ser funcional al mismo tiempo? Bueno, somos una especie que decidió atarse a explosiones controladas y dispararse al espacio porque teníamos curiosidad sobre lo que había ahí afuera. Entonces, sí, yo diría que controlar el miedo mientras hacemos cosas estúpidas es prácticamente nuestra especialidad. El cadete 13 se quedó en silencio por un momento y luego dijo, quiero agradecerte por ayudarme, por no dejarme destruirme por algo ridículo. No lo menciones. Además, también aprendí algo. ¿Qué es eso? Maya sonrió. Que los humanos podrían haber conquistado accidentalmente la galaxia simplemente por ser demasiado tercos para permitir que nuestros miedos nos impidieran hacer cosas interesantes. Y al parecer, llevamos gatos a todas partes. Tu gato sigue siendo aterrador. Sí, pero ahora tú también eres aterrador, solo que de una manera diferente. Eres el tipo que aprendió a enfrentar su peor miedo y a seguir luchando. Eso es realmente bastante impresionante. Se sentaron en cómodo silencio por un rato, mirando el arroyo artificial pasar burbujeando y disfrutando de la atmósfera pacífica del jardín. Al final, Maya se levantó para irse. ¿A la misma hora la próxima semana?, preguntó. Creo que el capitán Bigotes se está acostumbrando a tener una audiencia para sus siestas. Estaré aquí, dijo el cadete 13. Pero no prometo que alguna vez lo acariciaré. Pequeños pasos, dijo Maya. Y así fue como la teniente Maya Rodríguez y su gato reformaron accidentalmente la academia militar más prestigiosa en 3 brazos en espiral. La academia nunca volvió a ser como era antes. Que incluso los oponentes más intimidantes podría tener vulnerabilidades inesperadas. Los profesores aprendieron que a veces la mejor manera de ayudar a alguien a crecer es darle un problema completamente irracional para resolver. Y todos aprendieron que los humanos, a pesar de ser relativamente nuevos en la comunidad galáctica, tenían una inquietante tendencia a arreglar las cosas accidentalmente simplemente por ser ellos mismos. En cuanto al capitán Bigotes, permanecía felizmente inconsciente de que se había convertido en el activo táctico más temido y respetado en la historia de la academia. Continuó durmiendo la siesta en lugares soleados, tirando cosas de las mesas, en general, viviendo su mejor vida. Mientras que la galaxia poco a poco llegó a un acuerdo con el hecho de que el arma secreta de la humanidad podría ser simplemente su total incapacidad para tomarse cualquier cosa demasiado en serio, incluso a sus gatos.